¿Qué tal, compañeros, profesora? Tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 4. Mi grupo está conformado por mis compañeras Adriana García Hernández, Elizabeth Aguilar Concilco, Citlali Montserrat Espinosa Niño y su servidor Marlon Emmanuel de León Galindo. El día de hoy les venimos a exponer la unidad 4, que lleva por título Comportamiento Grupal, de la materia Comportamiento Gerencial, a cargo de la maestra Laura Judith León Pérez. A continuación les expondré el tema 4.1, que se trata de la definición y clasificación de grupos dentro de una cultura organizacional. Los grupos que existen actualmente dentro de una cultura organizacional son grupos formales, grupos informales, grupos de tareas, de mando, de intereses y grupos de amigos. Empecemos explicando los grupos formales. Los grupos formales, nos dice la información, que se refiere a los que define la estructura de la organización, con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización. Este grupo se enfoca básicamente en los empleados que contrata alguna empresa para que se lleven a cabo las tareas asignadas del día con día. Como ejemplo, les puse que los miembros de la tripulación de un avión es un grupo formal. Como ya les mencionaba, todos aquellos colaboradores que contrata la empresa para que se lleven a cabo las tareas que se asignan y pueda salir adelante la empresa. Seguimos con los grupos informales. Vamos a leer aquí tantito que los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidos por la organización. Estos grupos son formaciones naturales del entorno laboral que surgen en respuesta a la necesidad de contacto social. Los grupos informales son todos aquellos que se forman dentro de la empresa. Amigos, conocidos, socios y que tienen algún interés en común, que pues por estar el día con día trabajando, pues vas conociendo nuevas personas y te vas identificando con otras y poco a poco vas haciendo tu grupo de amistades, de compañeros, de trabajo, de amigos, entre otras cosas. Para puntualizar mejor los ejemplos, aquí les puse que 3 empleados de diferentes departamentos de una empresa que comen periódicamente juntos son un ejemplo de grupo informal. Seguimos con los grupos de tareas. Los grupos de tareas que también determina la organización representa la asociación de aquellos que se unen para culminar una encomienda de trabajo. Básicamente son los equipos de trabajo que se asignan por área para llevar a cabo una tarea específica independientemente de las que tienen que ejecutar individualmente los involucrados. Por ejemplo, algún proyecto adicional que la empresa tenga contemplado, pues asignan a ciertos colaboradores para que lleven a cabo esa tarea al paralelo con sus actividades cotidianas. Los grupos de mando. Los grupos de mando son también grupos de tareas, pero estos últimos pueden abarcar departamentos o unidades de la organización. Estos grupos son más específicos y se enfocan más a líderes, gerentes, coordinadores y cargos ya más arriba, en donde ellos tienen que consensuar, hacer sus juntas periódicas para determinar qué actividades, planeación, organización y todo lo que tenga que ver con la empresa, que tengan que tomar decisiones juntos, pues ese es un grupo de mando. Y al mismo tiempo, al paralelo, como ya les repetía, crear
o tomar decisiones juntos y hacer tareas independientes a la que normalmente hacen. Entonces, eso es el grupo de mando. El grupo de intereses, dice la información, quienes trabajan juntos para alcanzar determinado objetivo que concierne a todos. Puede tener cierta similitud, pero pues aquí puede ser ya sea meramente formal o informal los grupos que se crean. Por ejemplo, las compañeras de trabajo que organizan la tanda dentro de la empresa, al final es un interés que concierne a cierto número de personas. Ese podría ser un grupo de interés, o cuando le van a hacer una fiesta sorpresa a algún compañero o la fiesta sorpresa al jefe, que se involucran para llevar a cabo el evento social, pero sin dejar de lado sus tareas. Aquí hacemos énfasis en el interés. Pues ¿cuál es el interés? Celebrar a cabo el cumpleaños del gerente o del líder. Entonces se ponen de acuerdo 5 o 6 personas para llevar a cabo la planeación y organizar dicho evento. Otro ejemplo de grupo de intereses, los compañeros que se juntan para jugar fútbol en sus tiempos libres, podría también ser otro grupo de intereses. También las chicas que venden al paralelo, emprenden un negocio dentro de la institución, como por ejemplo las personas que venden Avon, Fuller, Andrea, entre otras cosas, pues van haciendo sus pequeños grupos para poder vender y asimismo socializar. Y pues al final están los grupos de amigos, personas que se reúnen porque tienen una o más características comunes. Es similar al anterior, pero pues aquí puedes conciernar en tu profesión, por ejemplo, un grupito de licenciados, un grupito de ingenieros, contadores, ¿qué otra cosa? Intereses religiosos, intereses políticos, características como por ejemplo que compartan también el gusto por un grupo musical, por alguna película, entre otras cosas. Pues al final todo lo que conlleve y genere un vínculo entre persona y persona para crear una amistad, pues entra en este grupo. Y ya como adicional, les enumeré las razones por la que se forman los grupos dentro de la cultura organizacional. En primera, marca que es seguridad. Al unirse a un grupo, los individuos reducen la inseguridad de estar a solas. El estatus, entrar a un grupo que los demás consideran importante, confiere a los miembros reconocimientos y una posición. El autoestima, los grupos infunden en las personas sentimientos de valía, es decir, además de comunicar una posición a los foráneos, pertenecer a un grupo también fomenta la sensación de valer a los propios integrantes. La afiliación, los grupos satisfacen necesidades sociales, a las personas les gusta el trato frecuente al que se presentan en los grupos. El poder, la acción de un grupo consigue a menudo lo que no puede el individuo solo. Hay una fuerza en la suma. En resumidas cuentas, pues el ser humano por naturaleza es social y tiende a buscar a sus semejantes, ya sea ideológica, filosófica y psicológicamente, que compartan ciertas características y especificaciones en conjunto, y pues ahí es donde van naciendo las pequeñas tribus que actualmente se les denomina de esa manera, y que comparten de cierta manera, como ya lo vimos anteriormente, ciertas características, ciertos rasgos, ciertos gustos, también un rango determinado de edad, y entre otras cosas que se puedan dar dentro de ese grupo. Doy paso a mi compañera con los siguientes puntos. Hasta aquí sería mi exposición. Continuamos. Buenos días a todos. Hoy me tocó exponer los grupos formales e informales. Para empezar, ¿qué es un grupo? Un grupo se define como dos o más individuos interactuantes
e interdependientes que se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos. Eso se refiere a que es un conjunto de individuos que forman un equipo de trabajo. ¿Qué son los grupos formales? Son la estructura de la organización con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. En estos grupos, el comportamiento de los individuos está estipulando y dirigido hacia las metas de la organización, que la define la estructura de la organización con asignación de tareas estipuladas por la organización. Los grupos formales se dividen en dos grupos. Los primeros, que es grupos de mando, que los grupos de mando se representan el organigrama como un grupo subordinado que se informa a la autoridad. Y los segundos grupos de tarea, esos se forman por un conjunto de trabajadores que realizan las tareas para un proyecto o trabajo. ¿Qué son los grupos informales? Son los que analizan que no tienen una estructura formal ni están definidos por la organización. Eso se refiere a que estos grupos son formaciones naturales del entorno laboral que surgen en respuesta a las necesidades de contacto social, y esos no tienen una estructura formal ni están definidos por las organizaciones. Los grupos informales tienen tres desventajas. Una de ellas que proporciona satisfacción social, de estatus y seguridad. La segunda es que ayudan a sus miembros a comunicarse, y la última y tercera que es ayudan a resolver problemas. Los grupos informales se dividen en dos grupos también. El primero es grupo de interés. Eso se refiere que aunque no pertenezca al mismo grupo jerárquico o de las tareas, pueden afiliarse para conseguir algún objetivo común. Y el segundo grupo es grupo de amistad, que se refiere que sus miembros tienen algo en común, ya que sea la edad, pensamientos o etc. Extienden sus relaciones y comunicaciones fuera de su ambiente laboral. Hay desventajas entre los dos grupos, que son los grupos formales e informales. Son dos desventajas que tienen los formales, que una de ellas es la falta de comunicación y los conflictos de distracción. Y las desventajas que tienen los grupos informales es el conflicto, los rumores y la resistencia al cambio. Gracias, eso es todo. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Aguilar Concilco y voy a hablar el tema 4.3, características de los grupos. Antes de hablar de las características de los grupos, me encantaría dar una pequeña definición de mi parte sobre lo que es un grupo. Un grupo son una pluralidad de personas o un conjunto de individuos que a través de haber vivido, de convivir durante un tiempo estable, con el objetivo de alcanzar metas o objetivos, que ellos tienen la convicción de que de forma grupal lo pueden hacer mejor que de forma individual. Ahora, las características en general de los grupos son 11. ¿Qué son los antecedentes? ¿Qué es la historia del comienzo? Como ya sabemos, todo grupo tiene un pasado, o sea, antes de que sea un grupo como tal, tuvo un pasado, un proceso para convertirse en un grupo. También está el número 2, que es el patrón de participación. Esto es qué tanto participan las personas que conforman el grupo en los asuntos grupales. También las direcciones que llevan las relaciones que ya existen dentro del grupo. También tenemos el número 3, que es la comunicación. La comunicación es la información, de qué manera fluye dentro del grupo. También es importante que se defina esto muy bien, porque de ello depende, ¿no?, de la comunicación que haya en el grupo, el rumbo que va a llevar También pueden ser de dos tipos, pueden ser
intergrupales e intragrupales, que es cómo es la comunicación entre los miembros del grupo y también, o sea, cómo es entre ellos y cómo es en su interior, o sea, cómo es la estructura de esa comunicación, qué tan madura es. También tenemos a la cohesión. La cohesión es qué tan unida o cuál es la unión que tienen las personas dentro del grupo y las relaciones que están ahí. En la atmósfera tenemos los elementos que son emocionales y sentimentales y que también impactan de alguna manera en el rumbo del grupo. También tenemos en las normas aquellas reglas que regulan. Ahora, una estructura y organización dentro del grupo pues nos define cuál es cómo está organizado, digamos, nuestro grupo por las normas que ya se establecieron. Por ejemplo, en un grupo ya sabemos quién es el que, cuando hacemos equipos, cómo está estructurado, quién es el líder, quiénes son quiénes son los que median, o por ejemplo en un equipo, cuando tenemos tarea en equipo, nos estructuramos, exactamente sabemos quién es el que lidera, quién es el que nos organiza, y ya quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, y así. Luego tenemos como punto 9 los procedimientos. Dentro de los procedimientos, pues podemos ver que para alcanzar los objetivos dentro de un grupo, o sea, en una empresa, digamos, hay grupos y para alcanzar estas metas, estos objetivos, pues establecemos los medios, los procesos por los cuales planeamos y tenemos establecidos lograr esos objetivos. Y el 10, pues son las metas, digamos que es lo fundamental, o sea, las metas son lo que nos permite, o sea, lo que le da sentido al grupo, digamos, o sea, porque es lo que nos une, o sea, qué metas tenemos en conjunto y que queremos lograr para lograr nosotros en conjunto, en grupo, cuáles son aquellas metas que nos van a dar sentido, o sea, esos fines que les dan sentido a nuestra organización, y pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, también tenemos como número 11 los papeles y roles. Dentro de un grupo pues siempre hay entre varias personas en los grupos, digamos escolarmente, pues nos damos cuenta de que cuál es el rol y el papel de una persona dentro de un grupo. Cuando hay un problema o algo, siempre hay una persona que se hace responsable más, o sea, por mediar dentro del grupo algún conflicto. Hay personas que pues sus roles divertir en la clase, o tienen diferentes papeles y roles que se le dan a un sujeto, a una persona, y que pues es entre varios, o sea, a esa persona se le dan varias personas, le dan ese papel y ese rol. Bueno, también tenemos, como ya vimos las características generales, ahora vamos a ver las características esenciales. Bueno, las características que son esenciales en los grupos son la interacción entre sus miembros. Bueno, cuando hablamos de la interacción entre sus miembros, pues hablamos sobre que haya esa convivencia entre los sujetos del grupo, que haya esa actividad dentro de. Bueno, esa es una de las características esenciales. También tenemos las tareas en comunes. Bueno, las tareas en comunes pueden, digamos, dentro de un grupo un grupo es muy complejo, ¿no? Dentro del grupo hay otros subgrupos que son como pequeños sistemas, ¿no? Es algo muy complejo y que tal vez en el grupo está algún objetivo, algún propósito, alguna meta que los une, pero que hay determinadas tareas que se le dan a ciertos subsistemas, digamos, o subgrupos que también los unen y que llegan a ser como ya vimos en algunos de los puntos atrás,
amistades o rivalidades dentro del grupo, que también pues es parte de, ¿no? Que compartan esas tareas o que a veces desempeñen la misma actividad. Bueno, otra de sus características son las metas u objetivos en común, pues que esto es, como ya dije, lo que le da sentido al grupo, el fin que tiene también, ¿no? Y que, como ya había mencionado, pues pueden ser a corto, a largo, a mediano plazo. También tenemos la estabilidad relativa. ¿A qué nos referimos con estabilidad relativa? Como ya había dicho en el principio también, es sobre el tiempo que el grupo ya ha pasado o está pasando, o sea, debe de ser ese tiempo que conviven entre ellos estable, debe de permanecer, debe ser una base que les cree esos fundamentos, digamos, como esos pilares para que el grupo se consolide. También tenemos los aspectos que caracterizan al grupo. ¿Cuáles son aquellos aspectos que caracterizan al grupo? Bueno, tenemos 8 aspectos que que vemos y que son los que, decimos, oh, wow, ese grupo, ¿cómo es? Porque podemos poner el ejemplo que todos tenemos ya, claros en nuestra mente, que un grupo lo vemos desde la escuela, ¿no? En el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y hasta ahora en la universidad, siempre vamos a estar como que es algo importante, ¿no? También, bueno, algunos de esos aspectos son la interacción, es cómo actúas tú dentro del grupo, cómo convives, qué actitudes tienes dentro del grupo, qué tanto participas dentro del grupo, qué tanto aportas también. Bueno, también está la interdependencia, es cómo están las conexiones dentro del grupo, las relaciones que están ahí, qué tanto depende tus actitudes, tus acciones, tus tareas también con los de los demás, porque sí crea una interdependencia de que lo que tú haces, de que lo que tú también en el patrón, digamos, sociométrico de las amistades y las rivalidades que también llegan a afectar, pues también afectan aquí, porque está todo como un sistema que tiene una relación, pues es relativo. Entonces, si tú estás triste o tus actitudes son negativas, pues entonces también afecta de alguna manera al rumbo del grupo. La finalidad, que pues es qué fin tiene el grupo, como ya había mencionado, cómo se percibe, cómo perciben las cosas, que cuando llega una situación del exterior o del interior, cómo perciben, cómo acaparan y analizan esa situación. También tenemos a la motivación, que es la manera en que, digamos, que también en los grupos hay líderes. Siempre hay un líder, hay alguien que tiene que toma ese mando, digamos, del barco, digamos. Siempre hay de esas personas en nuestro grupo. Entonces, también puede ser que entre todos, cómo nos motivamos entre nosotros, qué acciones hacemos para que las personas tomen esa decisión y salgan más enfocadas a lo que van a hacer. También tenemos a la organización, el cómo nos estructuramos entre todos, qué papel, qué rol, qué tareas, qué es lo que va a hacer cada uno, cómo lo dividimos. Y esto pues en los grupos más bien se da así como que lo hablas, lo platicas, lo analizas con tu grupo. También tenemos la actitud, que pues vemos que esta también es importante. Y como ya dije, pues es algo importante la actitud. ¿Por qué? Porque de esos valores, de esas acciones que tú tomas, pues dentro, digamos que de una empresa, que es lo que estamos viendo, ¿no? El comportamiento gerencial, ¿no? Tu comportamiento dentro de la actitud, digamos que en un grupo, la actitud que tiene ese grupo, los valores que se fomentan ahí o que formamos ahí, pues eso también forma nuestra cultura, y eso también es parte de la cultura organizacional.
que también ya vimos en clase, ¿no? Que es un punto muy importante. También está la estabilidad. La estabilidad, pues digamos que para que un grupo funcione, para que un grupo pueda organizarse bien y mantener un orden y todos los puntos anteriores, requiere de un tiempo, porque no es algo que se te va a dar así, o sea, es como la confianza, digamos, o sea, es algo que se trabaja, no es algo que llega de la noche a la mañana hacia una persona o hacia alguien más. Debe de haber una estabilidad, debe de haber una base que cree pilares que hagan que pues el grupo se mantenga a flote, digamos, y que pueda ser más fácil alcanzar esos puntos que ya se plantearon dentro de la organización, ya dentro de que hubo una estructuración, ya dentro de que hubo pues un progreso, ¿no? Para lograr un progreso dentro del grupo, sino que digamos que la estabilidad es importante también, o sea, todos los puntos que se mencionan son importantes, pero la estabilidad es, digamos que algo fundamental, porque es la base de que un grupo tenga pueda sostenerse para alcanzar los demás puntos que van a lograr, que en conjunto puedan ellos lograr esas metas, esos objetivos, esos propósitos que tienen en común, y que es al final el propósito, el porqué de que se haya formado ese grupo. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Buenos días, compañeros, profesora. Mi nombre es Adriana García Hernández y vamos a ver lo que es el tema 4.4, concepto de incertidumbre y riesgo. Riesgo. Se desconocen los diferentes resultados, pero los individuos pueden asignarles probabilidades. En el caso del riesgo, son situaciones que llegan a ocurrir en cualquier empresa y tienen la opción de poder crear cálculos o probabilidades para poder enfrentarlos. Como por ejemplo el lanzamiento de un producto, se pueden hacer probabilidades y cálculos para ver qué tanta aceptación va a tener en el mercado y así poder crear estrategias para poder salir mejor en lo que es el lanzamiento. En estos casos es lo mejor que puede ocurrir en las empresas, porque los riesgos son medibles y esa es una oportunidad bastante buena para poder realizarlos. La incertidumbre. La incertidumbre es cuando los individuos no pueden asignar probabilidades a cada resultado. En este caso de la incertidumbre, por ejemplo, es cuando tenemos situaciones en la empresa que nosotros no podemos saber cuál va a ser el resultado final. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la pandemia, no sabemos y no sabía ninguna empresa cuál iba a ser el problema o a qué grado iba a llegar la dificultad en cada empresa. O también pueden ser los desastres naturales, las lluvias, terremotos. Es algo que no está previsto y que nadie sabe cuánto va a ser la afectación o qué estrategias tomar en ese momento. Existe una gran diferencia entre riesgo e incertidumbre, y es preciso distinguirlos para afrontarlos con naturalidad. Están presentes en todas las organizaciones. Lo que es el riesgo y la incertidumbre es algo con lo que vamos a estar enfrentando día a día para poder tomar buenas decisiones en la empresa. La incertidumbre no es medible y no se puede evaluar de forma completa, y el riesgo se maneja analizando las probabilidades de cada opción posible. Las diferencias que tenemos aquí, por ejemplo, el riesgo son resultados conocidos. Los posibles resultados que podemos obtener sí se pueden conocer. Las probabilidades que se analizan de cada opción se pueden medir el resultado. Sea bueno o sea malo, siempre tenemos números y podemos hacer cálculos. Y la evaluación y el cálculo, aquí apostamos de forma analítica para una opción u otra, en base a la información. Por eso el riesgo es más preferible que la incertidumbre, porque aquí nosotros
podemos tomar mejores decisiones, podemos calcular y saber qué estrategias poder crear para salir mejor. Y la incertidumbre son los efectos posibles. Valoramos los efectos posibles siendo conscientes de que pueden producir efectos no esperados, como lo que comentábamos de los desastres naturales o lo que es la pandemia. Las posibilidades, la incertidumbre no se puede medir de forma controlada, solo valoramos opciones. Y la intuición y experiencia, tratamos de mejorar nuestras probabilidades actuando de forma intuitiva. Todo lo que nosotros vayamos a realizar frente a la incertidumbre van a ser casos que no vamos a poder saber si vamos a salir bien, si nos va a afectar o qué tanto nos llega a afectar. Esto es lo que es riesgo e incertidumbre y las diferencias que se pueden tener. Y es algo que siempre se va a ver en cualquier empresa, en cualquier organización, incluso en lo que es equipo de trabajo. Es aquí donde nosotros debemos aprender a poder tomar las mejores decisiones y diferenciar si tenemos un riesgo o una incertidumbre. Gracias, mi nombre es Adriana García Hernández, gracias por su tiempo.